Hace poco menos de un mes, Woz y Trueno estrenaron un tema en el cual, cantando juntos, la letra que le tocaba rapear o cantar a Trueno decía algo así como: nosotros somos el nuevo rock, le gusta a quien le guste, o le gusta a quien le guste, nosotros somos el nuevo rock. Más allá de la frase, hubo algo que fue justamente eso que generó una gran polémica dentro del ambiente del rock. Personas a favor, personas en contra, pero nosotros vamos a tratar de analizar un poco más al respecto y darle una vuelta de tuerca, y lo cíclico, lo circular tiene muchísimo que ver en esto. Así que, ¿qué mejor que empecemos? Como siempre decimos, que nos visiten en nuestras redes sociales, que nos sigan, están acá, linkeadas acá abajo, lo mismo que también darle me gusta a este video de YouTube, o también, en realidad, seguir a nuestro canal de YouTube, que hay varias cosas interesantes ya y va a haber mucho más todavía. Como decíamos en un principio, hubo un tema que va por el lado del rap, del trap, y cada vez que yo me pongo a hablar sobre esto, me siento como en esta imagen. Tal cual, con la remera negra y la gorrita como el señor Burns, no me quiero ahondar, no quiero profundizar mucho sobre lo que representa o lo que hacen, musicalmente hablando, Woz y Trueno, pero sí empezar a desmenuzar qué es lo que sucedió a partir de esa frase que salió de esa canción. Ahora bien, vamos a poner un pequeño fragmento de una entrevista en donde Trueno cuenta un poquito al respecto. Es muy interesante la pregunta que hace la que hace el periodista, y es muy importante justamente pensar la respuesta y la pregunta también. Frase que a mí me encantó y que la puse en mi Twitter y me causó un par de discusiones con gente, que es: les guste o no les guste, somos el nuevo rock and roll. Y yo cuando yo la escuché, dije, está claro, porque digo, lo que representaba el rock and roll, cuando, no sé, yo de chico también escuché hip hop, pero cuando uno tenía 14 años, el rock era, y más nuestros viejos, qué sé yo, era el género de protesta, era el género con el que uno que tenía algo para decir, era el género contracultural, y ahora es el lugar que están tomando ustedes. Yo creo que hubo como una discusión ahí de la música, lo que es el rock and roll y lo que es el rap. Sí. Yo no le decía en algo tan como género, sino más como imagen, ¿no? En las imágenes ahora, la nueva ola somos nosotros, papá, y se van a tener que manejar, sí o sí, porque somos nosotros. Y somos la nueva ola y tenemos a toda Argentina, igual que yo creo que Argentina tiene etapas como todos los países, de personajes que aparecen, de épocas, y los personajes y músicos que representan cierto tipo de épocas. Y la época ahora, la nueva era, somos nosotros los pibes, amigos, corta, se van a tener que manejar todo, somos no rock and roll, le gusto, no, bro. Bueno, ¿por qué nos centramos en esta pregunta y esta respuesta de Trueno? Porque justamente las reacciones negativas vinieron por el lado de: ¿quién se cree que es este pibe? ¿Cómo de hablar del rock? Que le faltan años, que él no hizo, y empezaban a nombrar una catarata de discos como que él nunca va a hacer Rapsodia Bohemia, nunca va a ser Artaud de Spinetta, jamás va a ser el álbum negro de Metallica o Led Zeppelin 4, o no va a llenar 500.000 personas como lo hizo el Indio en Tandil, y un montonazo de etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual queremos focalizar y primero hacer este pequeño análisis y alto al respecto. ¿Qué es? Pensemos en esta situación. Abstraigámonos de que estamos hablando del trap o del rap y el rock en general, y los defensores a ultranza del rock, sino que pensemos en esto: es un chico irreverente, como las calificaciones que hacen Netflix, cualquier serie le ponen irreverente, no sé por qué carajo, pero bueno, lo ponen irreverente. Pensemos que Trueno tiene 18 años, es decir, es un adolescente todavía, el cual dice una frase, o canta una frase, o rapea una frase, que genera un ruido enorme. ¿Por qué? Por ser rupturista, y el mayor ruido, o la mayor polémica, o el mayor enojo
de todo esto viene del lado de nosotros. Y cuando hablo de nosotros, hablo de nosotros los adultos, aquellos que crecimos con el rock, que desde la adolescencia empezamos a seguir, en nuestro caso heavy metal, algunos otros tipos de artistas rock, pero sí a ciencia cierta más o menos tuvimos la misma historia. A la edad de él nosotros la estábamos rockeando. Pero esto no es nuevo, esto ha sucedido un montón de veces en donde una nueva generación toma una postura, levanta una bandera y las generaciones anteriores despotrican, se enojan y tildan a este niño adolescente en cada momento de la historia como que está totalmente equivocado y que solamente es una moda pasajera. Y vamos a ir a un ejemplo que me parece muy interesante porque, salvando las distancias, tienen algo que ver. Vamos con unas imágenes. Esto sucedió en pleno auge de los Beatles. John Lennon tuvo una entrevista para un medio de su país, de Gran Bretaña, en donde hablaba justamente de la iglesia y la decadencia de la iglesia, que es algo que se palpitaba y era parte de lo que se hablaba en la opinión pública. Entonces John Lennon utiliza esta frase de que nosotros, como viene la mano, somos más famosos que Jesús. En su país esto pasó absolutamente desapercibido o no generó tanta polémica. Sí, en Estados Unidos esto fue tremendo, por eso mostramos las imágenes en donde la gente quemaba discos, llamaban al boicot de las presentaciones en vivo de Lennon, McCartney y compañía. Pero, ¿por qué traemos a colación esto? Porque lo que sucedió en ese momento es algo similar, y es que alguien levanta una postura desafiante que tiene un cambio, una ruptura contra lo establecido y genera polémica. Bueno, en eso es donde podemos nosotros encontrarle un punto en común entre lo que pasó hace pocos días con lo de Trueno y el rock. En este caso serían los Beatles y la religión. Un poco más heavy tal vez. Luego, estas disputas generacionales entre la música se fue dando todo el tiempo. En los 70, con el surgimiento del punk, con el surgimiento del heavy metal, lo mismo sucedió, y que los más grandes lo defenestraban, lo tomaban como una moda pasajera, algo que no iba a durar mucho, pero sin embargo tuvo su continuidad. Ahora bien, vamos a ir a otro ejemplo, y en este caso vamos a citar el documental Sucio y Desprolijo, que habla sobre el heavy metal argentino, y vamos a dejar el link por ahí en los comentarios o abajo para que ustedes puedan ver el documental, que está online y es por demás excelente. Escuchemos, por favor, con mucha atención este fragmento. Tiene que ver con esas cosas de lo que nosotros nos quejábamos, estos viejos que no dejan lugar a los jóvenes y bla, 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 bla. Y terminamos haciendo la de los tangueros, que siguen cantando El Farolito, y a ninguno se le cayó una puta idea cuando vino un tipo como Piazzolla, que se le ocurrieron un montón de cosas y dijeron, este está loco, eso no es tango, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Siguen los mismos viejos del metal ahora haciendo los temas de la ñoñaupa. Entonces, loco, propongamos, ¿entendés? Y no hagamos la que nos rompió los huevos que hacían los tangueros con nosotros, que venía tu viejo, escuchá este tango. ¿De qué año es, papá? Del 40. ¿Viste? Pero pará, man, y ahora nadie hace más nada. No, en el 40 fue el último tango. El que habla es Fabián Espataro, primer baterista de Hermética, quien, pensemos que Espataro era joven o era un adolescente a principios de los 80, y hablaba de los padres que le hablaban de que no, que esto no es así, que esto es que escucha esto del tango, y de cuándo es del 40. Al escuchar esto uno le choca y dice, bueno, pero los padres eran exagerados, ¿cómo iban a hablar de algo de tantos años atrás? Pensemos esto, él, adolescente, joven, a principios de los 80, le hablaban de música que había pasado hacía 40 años atrás. Yo te desafío a vos, adulto, rockero, a que me cuentes algún disco de 1980 y un poquito antes también, que seguramente lo tenés muy, muy presente.
Nombremos algunos, Back in Black, nombremos la discografía entera de Led Zeppelin, Black Sabbath, Judas Priest también. Y así también muchos ejemplos argentinos, Papo, Aeroblues. Entonces, de hecho, parte de los machaques que recibió Trueno a partir de la aparición de esta canción, le nombraban discos que tenían más de 40 años inclusive. ¿A qué voy con esto? A que estamos repitiendo la historia inconscientemente, o más consciente que inconsciente. Es decir, cuando nosotros éramos jóvenes y levantábamos con fuerza el metal, el punk o el rock, lo que sea, diciendo que nosotros estábamos en la onda, y ahora vamos a ir a la teoría Abraham Simpson, hoy por hoy estamos haciendo exactamente lo que nosotros nos quejábamos, nos enojábamos y nos hacía más fuerte todavía porque estábamos defendiendo lo que a nosotros nos gustaba y nos representaba. Hoy por hoy, ¿qué sucede? Hoy por hoy el rock no tiene esa presencia o esa relevancia que tenía cuando nosotros éramos adolescentes, y hablo de nosotros de edades de 40, 50, quizás un poco menos también, o un poco más. Hoy por hoy debemos reconocer, amigos rockeros, que el rock no es mainstream, que el rock no está entre lo más escuchado, que seguramente siempre, entrada la adolescencia, esos primeros años de adolescencia, lo que más se escucha, lo que más suena en su momento en las radios, hoy es en los dispositivos de música online, no es el rock. Salvo pequeñas excepciones, como por ejemplo sucedió hace unos años cuando se estrenó la película de la vida de Freddie Mercury. Ahí sí, el rock volvió a estar en los primeros planos, pero con una banda y con canciones y con temas que ya tienen muchísimos años. Hoy por hoy, pensar en una banda o en un artista o en un músico que tenga la relevancia que pueden tener, pensemos en materia internacional, como puede ser Travis Scott, como puede ser toda la gama de música latina, o también pensando en Argentina, como puede ser Pablo Londra, Woz, Trueno, o algunos de estos nuevos artistas que están surgiendo. Hoy por hoy el rock no tiene esa relevancia. Y en esto sí entramos a la teoría de Abraham Simpson. No estás en onda. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda, y la onda de onda me parece muy mala onda, y te va a pasar a ti. Finalmente nos pasó a nosotros. Finalmente nosotros, nuestra onda dejó de ser la onda y nuestros discos están en la batea de viejitos. Esto es algo que debemos reconocer. Ahora bien, no hay nada, creo, más sano que la polémica en la música, porque es cuestiones de gustos y porque todo se puede llegar a, digamos, a tolerar y a disfrutar, más en una época donde la ortodoxia se va rompiendo a partir de la generación del MP3, que ya tiene varios años. Entonces, tenemos que pensar nosotros a mujeres, hombres, adultos del rock, que hay una generación que no va a escuchar lo mismo que nosotros, que no va a seguir justamente el mismo sonido que a nosotros nos enamoró de principio y nos sigue teniendo cautivos, sino que tenemos que entender que la llegada que tuvo el rock hacia nosotros hoy no la tiene. Ahora bien, vamos a hacer algunas salvedades importantes. Primero, el rock no murió, está vigente y lo va a seguir estando. Es decir, si pensamos que no hay chicos, niños y jóvenes y adultos jóvenes que abrazan el rock and roll como el tema de Rata Blanca, sí, hay y muchísimos, y quizás con un plus que no tenían los músicos de antaño, o los primeros, los nobles músicos, que tienen, que es una amplia gama de posibilidades para poder formarse de una manera más profesional, y también esa capacidad de poder estudiar, algo que estudiar música, que antes no era tan frecuente, por lo cual nos encontramos con jóvenes músicos
muy dedicados y con muchísima profesionalidad. Esto se puede ver tanto nosotros Enlace Metal y con el heavy metal como en cualquier género en donde se encuentran grandes jóvenes músicos de rock. Ahora bien, estos grandes jóvenes músicos de rock no tienen esa relevancia o esa repercusión masiva que lo podrían tener hace 20, 30, 40 años. De hecho, si nos ponemos a pensar en alguna banda que pueda llenar estadios en corto plazo y que tenga menos de 10 años, sea nacional o sea internacional, va a ser muy difícil responder esa pregunta. Pero vamos al mensaje positivo. Y el mensaje positivo tiene que ver con que el rock sigue teniendo un público cautivo, sigue teniendo un público fuerte, no va a dejar de existir, seguramente va, en la medida de que no haya algún cambio importante, que no puede haber, ¿qué puede pasar? Si yo hubiese pensado en febrero que íbamos a estar todos con barbijo 5 meses en una pandemia mundial, también no lo iba a pensar, así que vaya uno a saber qué puede pasar en la música. Seguramente vamos a seguir teniendo muy buenas bandas, nuevos artistas, nuevos músicos que van a ir más que al lado de la fusión y demás, pero si lo vinculamos con el rock, pero difícilmente encontremos a alguien que pueda romper los esquemas y que explote y le pueda pelear palmo a palmo, pensemos acá en Argentina, a Woz en materia de popularidad, o afuera, no sé, supongamos un J Balvin o alguien que también reúna muchísima gente. Sería muy difícil o sería impensado hoy por hoy pensar en eso, pero ¿quién te dice? Seguramente vamos a tener un rock vigente y vivo a partir de los músicos que cimentaron y los últimos grandes artistas, y también por una gama de bandas que vienen con, insisto, mucha profesionalidad, con muy buen sonido y adaptándose a los tiempos que corren, al hecho de que la música no es por disco, sino que es reproducciones online, que la imagen es muy importante, que las redes sociales son casi vitales para poder representar a un artista. Seguramente vamos a tener un gran caudal de rock. Por eso, amigo rocker, ya entrado en años, si tu hijo no agarra la guitarra, sino que agarra una consola y se pone a hacer música electrónica, o está en la esquina haciendo una batalla de gallos con sus amigos, bueno, ahora no, porque hay pandemia, pero cuando esto volvamos a interactuar con las demás personas libremente, no lo castigues, entendelo, no cometas el mismo error o no tengas las mismas reacciones que tuvieron con nosotros cuando éramos adolescentes. Seamos tolerantes, seamos amplios musicalmente hablando y entendamos que los tiempos cambian y nosotros también. Desde luego que esto no quiso ser una bajada ni tirar una posta ni nada de esto, sino simplemente es alimentar a la tolerancia y a poder coexistir diferentes géneros musicales y compartir experiencias, que es lo más lindo, como siempre decimos, hablar de música. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.